encontramos, tenemos el versículo bíblico. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, a ti te damos toda gloria en esta noche, Señor. Te honramos y te bendecimos. Creo en la oración que ha hecho mi hermana a mi favor, Dios mío, pero ahora yo clamo, Dios, por cada persona que está aquí presente, por cada corazón. Padre, que sean ministrados por tu palabra, que esta palabra pueda, Dios mío, penetrar en cada corazón, en cada vida, Dios, y producir, Dios mío, el fruto que ha de producir en esta noche, Señor. Creemos en ti, oh Dios, y creemos en lo que ha dicho tu palabra, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor, y creemos que tú estás en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como ya le dijeron, mi nombre es Katina Cuevas, me congrego en la iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios. Mi pastora Margarita Rodríguez, ella le manda un saludo fraternal a esta iglesia, una iglesia muy amada por nuestra iglesia, y realmente es un honor poder estar aquí participando en este tema especial, esta noche especial. Realmente desde el momento que vi el tema de la Semana Juvenil de esta iglesia, mi hermana Alejandra está de testigo, fue realmente una bendición. Yo inmediatamente la escribí y le dije, wow, qué bendición ese tema. Todavía no sabía que tenía la bendición de estar aquí con ustedes, pero cuando lo vi, fue un tema con el cual yo me identifiqué inmediatamente. Y dije, wow, qué bendición ese tema. Verdaderamente que es una necesidad en este tiempo poder mantenernos con un corazón humillado ante la presencia de Dios. Y vamos a ver por qué es importante mantenernos en esa actitud delante de nuestro Dios. ¿Qué produce cuando nosotros tenemos un corazón humillado ante su presencia? ¿Qué provoca en el mundo espiritual cuando un creyente se mantiene humillado ante la presencia de Dios? Y el tema que el Señor me entregó de esta noche dice: Dios necesita a alguien en la brecha que tenga un corazón humillado. Dios está demandando de una generación que pueda ir al altar con un corazón humillado e interceder en favor de aquellos que lo necesitan. Y si vemos el verso tema que acabamos de leer, nos damos cuenta que la primera condición que Dios revela en ese momento a Salomón, le dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, yo os oiré desde los cielos, y descenderé y sanaré su tierra. En ese momento, cuando Dios revela esta palabra al rey Salomón, estaba en el momento donde se estaba conmemorando lo que era la construcción del templo al Señor. Se estaba dedicando el templo a Dios. Y Dios estaba haciendo un pacto con Salomón en ese momento. Dios estaba sellando una palabra sobre la vida de Salomón y sobre el pueblo de Israel. Y esa palabra que Dios comienza a sellar sobre él y hace un pacto, sale de la boca de Dios. Lo que dice aquí, salió de la boca de Dios una promesa, un pacto que estaba haciendo, y le decía que si se humillare, ciertamente responderá. Ciertamente no irá desde los cielos, sin importar lo que hubiese acontecido en el pueblo, sin importar qué clase de pecado hubiesen cometido. Si se humillare, dice la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces él oirá desde los cielos. Y vemos cuán importante es para Dios que aquellas personas que le amamos nos mantengamos en esta actitud. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, vamos a encontrar una palabra también dicha por Jesús que decía: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. En otras palabras, la esencia del carácter de Jesucristo, ¿cuál era? La humildad y la mansedumbre. Era una esencia viva en la vida de Jesús. Y muchos estudiosos eruditos relatan que el hombre más humilde de la Biblia fue Jesús.
vivo y está sentado a la diestra. Y vemos cómo se caracterizaba el ministerio de Jesucristo con esta virtud de la humildad. Y por eso Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El único que tiene la potestad de decir eso es Jesús. Aprended de mí, de ponerse de ejemplo a la humanidad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque ciertamente a Dios le agrada el corazón humilde. Ciertamente a Dios le agrada aquella persona que puede reflejar esa virtud en su vida, porque evidentemente es un reflejo de Jesucristo. Porque el ser humano por sí mismo no puede ser humilde. En nosotros no hay nada bueno. Todo lo que hay bueno en nosotros es producido por el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos a vivir en el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo conducirnos y qué fruto debemos de dar. Porque si nos vamos a irnos de Gálatas, vamos a entender lo que decía Pablo, que hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Mas sin embargo, nuestra carne, cuando está bien alimentada, tiende a ganar. Pero si nosotros decidimos vivir una vida en el Espíritu, el fruto se va a evidenciar. Y se va a hacer evidente esta gran virtud que es la humildad. Pero, ¿qué significa humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Qué es esta cualidad por la cual nosotros estamos hablando en este momento? La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Es totalmente contraria al orgullo. Que posee el ser humano en reconocer sus habilidades y cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de otros. El que es humilde no es obstinado. El que es humilde reconoce sus debilidades, reconoce sus errores, reconoce que no es perfecto, reconoce que necesita a Dios para poder estar en pie sobre la tierra. Reconoce que por sí mismo no puede llegar al lugar donde desea llegar. Porque la humildad le permite reconocer cuáles son sus puntos débiles, para entonces clamar al grande y poder fortalecerse en el Señor. Y vemos en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo 18. Ahí vamos a ver una escena también donde Jesucristo entra también en su papel primordial de enseñanza y le da una enseñanza a aquellos hombres que estaban en ese lugar, principalmente para aquellos que se creían mejores que otros y que se creían más espirituales que otros y que eran más merecedores del reino que otros. Está en Lucas capítulo 18 de versículo 9 al 14. Aquí está hablando la parábola del fariseo y el publicano. Y textualmente dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos, que menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos cómo Jesús sale a relucir otra vez cómo le agrada el corazón humillado, el corazón humilde. Y a veces dentro del pueblo de Dios nos encontramos con personas como el fariseo, que viven de una apariencia, que entienden que son mejores que otros y que toman acciones para humillar
sino por gracia. A ti no te asegura la salvación el ayuno que tú puedes estar haciendo. No te asegura la salvación el diezmo ni la ofrenda, ni tampoco el tiempo de la oración. La salvación te la asegura la gracia de Dios. El tú reconocer que tú eres salvo por gracia delante del Señor. Y a Dios le agrada esa persona que reconoce que por más que ayune, que por más que ore, si la gracia de Dios no lo alcanza, no podrá llegar. Porque si a eso vamos, entonces nos matamos ayunando y ya, sencillamente, pues no, pues la gloria no va a ser para los hombres, porque si fuera así, la gloria fuera para el hombre. Por lo que hizo el hombre, no. La gloria siempre será de Dios. Y esto es por la gracia, por la misericordia del Señor. Y el Señor le dijo claramente a Salomón: si se humillara mi pueblo. En esta generación en que nosotros vivimos, en nuestro país, para nada es un misterio las cosas que están pasando. Son pecados abominables ante la presencia de Dios. La sangre inocente está siendo derramada en las calles, está gritando al Dios de salvación, al Dios de justicia que haga la obra. Porque la justicia humana ha flaqueado. Está en un flagelo, la justicia humana no está haciendo lo correcto delante de Dios. Y así como la sangre de Abel gritaba desde la tierra justicia, así está la sangre inocente que está siendo derramada sobre nuestra nación, gritando justicia, gritando que Dios haga algo, que Dios haga la obra. Aleluya. Y por eso Dios está reclamando un pueblo que se mete en la brecha, que se levante, que clame humilladamente delante de Él, que pida piedad, que pida misericordia, que pueda revelar a Cristo, que pueda iluminar, aleluya, las calles de República Dominicana. Porque ciertamente ese es el rol de la iglesia. La iglesia tiene un rol sobre la tierra y su rol es poderse humillar ante la presencia de Dios y llevar el mensaje de salvación.
y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David sabía eso. David sabía que lo que movía el corazón de Dios era un corazón humillado en su presencia. Y David no fue el mejor humanamente hablando como hombre. Él cometió pecados que tuvieron consecuencias delante del Señor y que se fueron notables en la tierra de Israel, las consecuencias que produjeron sus pecados. Pero él conocía a ese Dios. Él conocía al Dios que lo ungió como rey de Israel y sabía cuál era el carácter de Dios, la esencia de Dios. Y sabía lo que iba a provocar que el corazón de Dios se moviera a misericordia a favor de él. Y lo reconoce en este salmo, es un corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y él se humillaba ante la presencia de Dios. Y antes que David fuera ungido como rey, ya Dios sabía todo lo que iba a pasar en la vida de David. Pero aún así Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón es que yo he reservado para gobernar en Israel. Porque Dios conocía la esencia que había en David y sabía que era un hombre que de corazón humilde iba a gobernar con humildad y iba a ir delante de él con humildad, siempre reconociendo que todo lo que él es, era y sería, era por la gracia de Dios. Y siempre le iba a dar su lugar. Nunca le iba a quitar el lugar de Dios. Si ustedes se fijan, David cometió muchos pecados, pero nunca en idolatría. Nunca le quitó el lugar a Dios en su vida. Siempre mantuvo al Señor en primer lugar porque él conocía quién era su Dios. Y conociendo la esencia de quién era su Dios, él escribe este salmo y revela ese misterio, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Y eso nos enseña a nosotros que realmente a Dios le agrada que nos mantengamos con un corazón humilde y humillado en su presencia. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde en su presencia, humillado delante de Él, provocamos que Dios haga la obra, que Dios se mueva a misericordia, que las cosas que están aconteciendo cesen porque Dios entre en acción en ese instante. Cuando una persona tiene un corazón humillado, un corazón humilde, tiene la característica siguiente: es una persona que no guarda rencor. La persona orgullosa que guarda rencor, pero el humilde sabe perdonar. No se envanece, no endurece su corazón frente a la necesidad del otro. Es sensible a las necesidades de su prójimo. No se cree mejor que los demás. No es una persona que se anda exhibiendo para que vean que es mejor que otro y que hace mejor que otro. Al contrario, las cosas que iba a hacer, las hace como lo hacía Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué era lo primero que él decía? No se lo cuenten a nadie. No lo hagan saber. Y por más que él decía eso, la gente iba y lo contaba porque era algo muy extraordinario, era algo que no se podía quedar callado. Pero él decía siempre eso. No se lo cuenten a nadie. Y cuando Jesús sabía que lo querían tomar para hacerse rey, dice la palabra de Dios que él se iba de entre la multitud que se ocultaba. Porque él nunca buscaba sonido, como decimos ahora. No se estaba posteando todo el tiempo para que vieran lo que él hacía o dejaba de hacer. Todo lo contrario, él hacía humildad y su fruto dejaban conocer quién era él. Su fruto dejaban conocer la esencia de la deidad de Dios que él mostraba en el pueblo por las obras que él hacía. Y siempre esa persona que es humilde, siempre reconoce que para todo necesita a Dios. Necesita a Dios. Hermano, miren, esto es un testimonio. Cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que hasta para las exposiciones que yo iba a hacer, yo oraba al Señor. Porque yo sabía que si Dios no me ayudaba, por más que yo hubiese estudiado en mi casa y me hubiese aprendido las letras que yo tenía que decir, si no era por la gracia de Dios, yo no iba a hacer algo correctamente. Mucha gente ve eso como algo diminuto, algo pequeño. Para eso tú molestas a Dios, por una exposición de la universidad. Pero aún para eso es importante poner a Dios en primer lugar y darle su lugar, porque ahora todo lo que yo soy, yo digo, Señor, gracias, porque yo sé que tú estuviste ahí en cada momento que yo te lo pedí. Y así nosotros podemos reconocer en cada instante de nuestra vida que todo lo que somos, todo lo que hacemos por la gracia y
poder percibir la esencia, el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios se va forjando en nuestra vida, va tomando forma en nosotros. Porque mientras más tú te expones a la presencia de Dios, más se te pega la presencia de Dios, más produce que el carácter de Dios se refleje en tu vida. Es como cuando tú te expones mucho al sol. ¿Qué pasa cuando tú estás mucho debajo del sol? Te quemas, te da el efecto de que tú estuviste frente al sol durante mucho tiempo. Esos efectos son notables en tu vida. Así mismo pasa cuando tú te expones por mucho tiempo a la presencia de Dios. Y se lo puedo demostrar por la palabra de Dios. Moisés, cuando duró todo ese tiempo Moisés en la presencia de Dios, ¿qué pasó cuando él bajó? ¿Qué decía? Resplandecía su rostro de tal manera que él tuvo que taparse con un velo, porque era un fuerte resplandor que había sobre Moisés por el tiempo que había estado expuesto a la presencia de Dios. Entonces, evidentemente, cuando nosotros pasamos mucho tiempo en la presencia de Dios, se va a reflejar sin necesidad de usted decirlo. Sin necesidad de decir cuántos días tuve en ayuno, ni cuántos días usted estuvo en oración, ni cuántos días tomó el silicio ni la vigilia. Eso se va a reflejar solo, usted no va a tener que hablarlo. Porque se va a ver la evidencia de que usted estuvo expuesto en la presencia de Dios. Porque ahora tenemos muchos evangélicos, amada pastora, que son más de redes sociales que de altar. Que todo lo que hacen siempre tiene que saberlo en las redes sociales. Siempre tiene que estar posteándolo. Y hasta si están en ayuno en el altar, ellos ponen que estoy aquí en ayuno y oración al Señor en el altar. Cuando la palabra de Dios dice que cuando tú ayunes y ores, entra en tu aposento en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar el cielo. No hay necesidad de estar escribiendo lo que tú haces para Dios, porque Dios mismo se va a encargar de testificar de quién tú eres en su presencia. No hay necesidad de que tú mismo te promociones, porque Dios se va a encargar de promoverte y promocionarte por las obras que dan a través de ti. Y la esencia de la presencia de Dios te hará notar que ciertamente eres alguien que tiene intimidad en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente que entra al secreto, gente que entra a la habitación ahí en el secreto, en ayuno y oración, en humillación, en humildad en su presencia, para él poder reflejar lo que ciertamente ha preparado para la iglesia en este tiempo. La Biblia dice que Jesucristo le dio poder a la iglesia, le dio poder para echar serpientes y escorpiones, le dio potestad para echar fuera demonios, y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no va a prevalecer el infierno contra una iglesia que busque a Dios. Lo mismo el satanista, que ahora son cristianos, reconocen que las únicas iglesias que no pudieron destruir en su labor con Satanás fueron aquellas iglesias que oraban y ayunaban y buscaban a Dios. Fueron aquellas iglesias que en unidad de espíritu se acercaban al Señor. Y que donde hay una iglesia que ora y que clama y que busca a Dios, que invoca el nombre de Dios, las obras del diablo no pueden proceder. Por eso Dios está demandando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que levante su mano en el mundo espiritual, alguien que se meta a interceder por el país, que se meta a interceder por el sector, que se meta a interceder aún por aquellos que son corruptos, ladrones, prostitutas. No importa, Dios quiere a alguien que ore, Dios quiere a alguien que se humille, alguien que busque su presencia, aleluya, alguien que pueda ser vallado en el mundo espiritual, alguien que pueda con su oración detener las obras del diablo. Ese es el rol de la iglesia. Nosotros tenemos el poder, la autoridad dada por Cristo para hacer esto, hermanos. Nosotros tenemos la potestad porque fue entregada por Jesucristo sobre la tierra, de hacer las obras que Él nos ha encomendado hacer. Y cada día más, mientras más nos apegamos a Dios, más se va a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas para poder resplandecer a otros. Porque de qué me vale predicar mucho si mi vida es una vida de doble ánimo y no estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. ¿De qué me vale quizá tener los dones y hablar en muchas lenguas si no estoy dando un testimonio genuino de quién es Cristo en mi vida? Y el
Eran maldades muy, muy severas para provocar que Dios le doliera en su corazón y se arrepintiese de haber creado al hombre, como dice el libro de Génesis. Mas sin embargo, en este tiempo Jesucristo profetizó que los últimos tiempos serían como los días de Noé, que se estarían casando y dándose en casamiento, de tal manera que la maldad se multiplicaría sobre la tierra, que no había padre para hijo ni hijo para padre. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? ¿Cuáles son las noticias que están saliendo en primera plana? ¿Cuáles son los niveles de violencia que se están viviendo en el mundo? Ya la gente no está muriendo simplemente por enfermedades ni de vejez, sino por muertes violentas, por muertes de armas de fuego, por muertes que son provocadas por otros seres humanos también, donde está pautado para que uno muera naturalmente, no porque alguien le quite la vida a otro. Y ahí se puede ver el nivel de maldad que se va desarrollando. Y por eso Dios quiere que en este tiempo se levanten los Noé a decir que se aproxima el fin de los siglos, a decir que se aproxima el tiempo de que estar en el arca para poder salir y poder ser salvo. Gloria al Señor para siempre. Y concluyo con esto, amado hermano. Un corazón humillado siempre va a provocar que Dios se mueva a favor de su pueblo. Un corazón humillado siempre va a provocar que Dios se mueva a favor de su pueblo. Porque así lo prometió cuando se lo dijo a Salomón en 2